Hola, buenas Y- tardes a todos. Le doy Ok. la palabra a Mirta Cohen. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Hoy, miércoles 18 de noviembre del 2020, estamos en el 58º Simposium de APA. Les doy la bienvenida a todos a nuestro congreso virtual. Primero vamos a escuchar 3 trabajos breves y a posteriori van a poder participar enviando preguntas por Facebook, las que serán leídas por nuestra coordinadora, la licenciada Mariana Strin, que es analista en formación del Instituto Ángel Garma de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Mi nombre es Mirta Noemí Cohen y soy analista didacta de APA-IPA. Bueno, primero vamos a darle la palabra a la licenciada Claudia Roqueta, que es psicóloga, miembro adherente de APA, IPA y FEPAL, coordinadora del Grupo Latinoamericano de Working Parties, especialidad del trabajo del tratamiento analítico, profesora regular de la Cátedra Clínica de Adultos 2 de la UBA, ex profesora adjunta del posgrado de psicoanálisis del Centro Salud Mental Ameguino y autora de artículos publicados en libros y revistas psicoanalíticas. Es también compiladora y autora del libro Identidad y Lazo Social, Fronteras, Pasajes y Diversidad. La licenciada Claudia Roqueta nos va a hablar de un trabajo colectivo del grupo de investigación que ella coordina, que se llama Tropiezos en la Clínica. Allí colaboran con ella en este trabajo el licenciado Marcelo Fernández, que es licenciado en Psicología de UBA, miembro adherente de APA y ex docente de la Facultad de Psicología de UBA. También la licenciada Laura González, que es licenciada en Psicología y analista en formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La licenciada Annie Krieger es licenciada en Psicología, miembro titular de APA e IPA, supervisora del Servicio de Psicopatología del Hospital Rivadavia. La licenciada Gladys Lepet, que es licenciada en Psicología de UBA y analista en formación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. La licenciada Cristina Rosa Salas, que es licenciada en Psicología y miembro titular en función didáctica de APA, CEPAL e IPA. La licenciada Eugenia Salas, que es licenciada en Psicología, egresada de la Escuela de Psicoterapia para Graduados y miembro adherente de APA. Por último, la licenciada Adriana Yeshua, que es licenciada en Psicología y miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. El trabajo que vamos a escuchar se titula Psicopatología de la vida cotidiana, del error de al la, tropiezo. Tiene la palabra la licenciada Claudia Roqueta. Te escuchamos. Gracias, Mirta. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar en este panel. Voy a hacer una rectificación del título, porque Mirta se quedó con el texto freudiano, que está muy bien. El título del trabajo en realidad está tomado de ahí, pero se llama Psicopatología de la práctica cotidiana, del error al tropiezo. Voy a contar brevemente algo que tiene que ver con que este escrito que vamos a leer, en verdad, estaba pensado ser un taller. Nosotros acostumbramos como grupo trabajar al estilo de taller, la imposibilidad de este modo, digamos, de trabajo en este simposio tan particular virtual, hizo que lo presentáramos como un escrito breve. Entonces, por eso está participando, pero es un trabajo colectivo, ¿sí? Así que bueno, voy a pasar a leer. En el presente escrito queremos poner en consideración algunas de las conceptualizaciones teóricas que en el grupo de investigación Tropiezos en la Clínica pudimos formular luego de varios años de trabajo colectivo. El grupo de investigación se consolida como un espacio de intercambio en donde intentamos despojarnos de los envoltorios narcisísticos
con los que solemos mostrar nuestra práctica. Y podamos dar cuenta de ese modo de diferentes escenas clínicas donde nos descubrimos trastabillando en nuestra función, bajo la forma de expresiones que tienen efecto de sorpresa, desde un acto fallido hasta un acting out. A dichos emergentes los pensamos como manifestaciones del campo, es decir, en ese particular entramado transferencia-contratransferencia que se da en la singularidad de esa dupla analista-analizante. Un tropiezo clínico puede poner en escena ciertos contenidos inconscientes del campo que se hallaban reprimidos o a la espera de adquirir figurabilidad y producir efectos en el devenir de la cura de acuerdo a la estrategia que asumamos frente al mismo. En la medida que podamos o no develar el sentido inconsciente implicado, puede constituirse en un obstáculo o ser una oportunidad, permitiendo entonces pensar la escena desplegada en ese tropiezo. Lo entendemos como un indicio que pone a trabajar al analista en una perspectiva novedosa, reinstalando un enigma. Para desarrollar nuestra modalidad y que podamos conservar en esta presentación la impronta clínica que nos define como grupo, viajaremos en el tiempo para ubicarnos en la Viena del 1900, descubriendo una escena clínica a la que Freud le atribuye el sentido de un error en su libro Psicopatología de la vida cotidiana, y que nos sirvió como andamiaje para pensar aquello que nosotros conceptualizamos como tropiezo. Acá hago una salvedad, nosotros estamos acostumbrados como grupo en cada presentación a hacer una presentación que tiene que ver con nuestra propia clínica. En este caso, al tener el congreso estas características, tomamos un breve relato clínico de Freud. Este relato clínico que decía está en el apartado errores de Psicopatología de la vida cotidiana. Ahí Freud dice, he aquí otro error bochornoso e instructivo, un ejemplo de ignorancia temporaria, si es lícito decirlo así. La escena mencionada es la siguiente. Cierto día, un paciente me recordó que le prestase los 2 libros prometidos sobre Venecia, con los que quería informarse para su viaje de Pascuas. Ya los tengo preparados, le dije, y me dirigí para buscarlos a la sala donde está mi biblioteca. En verdad, había olvidado sacarlos, pues no estaba muy de acuerdo con el viaje de mi paciente, en el que veía una innecesaria perturbación del tratamiento y un perjuicio material para el médico. Relata entonces que se dirigió a su biblioteca y tomó 2 libros, Venecia, Ciudad del Arte, y Los Medici. Cuando se lo lleva al paciente, dice sentirse avergonzado y confesarse abochornado del error, en tanto que reconoce saber muy bien que los Medici nada tienen que ver con Venecia, aun cuando en un momento eso no le pareció incorrecto. Allí Freud agrega, ahora tengo que poner en práctica la equidad. Si tan a menudo he enfrentado al paciente con sus propias acciones sintomáticas, solo puedo salvar mi autoridad ante él mostrándole con toda sinceridad los motivos que yo le había mantenido en secreto de mi aversión a su viaje. Cabe recordar que Freud atribuye una motivación inconsciente a las acciones sintomáticas, y en este caso él explicita que lo que motiva su error fue la puesta en juego del perjuicio material que le ocasionaría el viaje del paciente y la perturbación que podía acarrear la discontinuidad del tratamiento. En la lectura de este ejemplo se puede pensar que la promesa de Freud de prestarle los libros a su paciente lo ubica en un desliz de la abstinencia de la función de analista. Esta oferta bibliográfica, quizá alimentada por el reconocido gusto de Freud a realizar viajes, parece facilitar en el campo analítico la aparición sorpresiva de lo que denomina error. Sin embargo,
Nos interesa destacar que el fenómeno surgido en el campo analítico con efecto sorpresa resulta aquello que nosotros entendemos como un tropiezo, es decir, esos momentos en que se hace presente la persona del analista en la dinámica transferencia contra transferencia. Cabe destacar asimismo que por la época de este ejemplo, aún Freud no había desarrollado el concepto de regla de abstinencia, que adquiriría trascendencia a partir de las perturbaciones en el manejo de la transferencia, también más tardíamente advertida como palanca de éxito y mayor obstáculo en el devenir de un tratamiento. Debemos considerar asimismo que la función abstinencia constituye una meta a alcanzar y que en ocasiones puede ser trastocada, es decir, que no puede sostenerse de modo absoluto durante el transcurrir del análisis, ya que eso podría conducir a la perturbación del mismo. Nos resultó interesante resaltar en el relato freudiano el acento que adquiere la dimensión de los honorarios, esos que no percibiría por el viaje del paciente. Si bien Freud se disculpa con el paciente por el error o olvido, deja en suspenso haberle confesado lo atinente al perjuicio económico que se le presentaba por el viaje del mismo. De todos modos, es interesante su necesidad de transmitirlo en el escrito. Es decir, al paciente no le reconoce este aspecto, digamos, ¿no?, que liga luego a su error, y sí lo transmite cuando lo escribe. Nos habla del bochorno por el olvido y a posteriori nos dice que no es sino una enseñanza. El maestro trabajaba descifrando sus tropiezos desde una lectura que entendemos configura un espacio de lo que podríamos llamar autosupervisión o quizá autoanálisis. Lo importante de destacar es que la sinceridad con que lo hace trasunta una ética, la de un sujeto atravesado por el deseo de analista que puede ser debilitado por la necesidad de la supervivencia. Sabemos que la situación económica de Freud por aquel tiempo no era precisamente de holgura. Nos preguntamos entonces si acaso la necesidad de dinero ligado a nuestra supervivencia no podría a veces jugarnos en contra respecto del destino de una cura. Pensamos que es un tema muchas veces omitido en nuestras conversaciones o presentaciones de pacientes. ¿Será que nos dejamos ganar por la hipocresía con que Freud sugería el hecho de no tratar los temas económicos en función de la relación que estos mantienen con la sexualidad? De este modo entendemos que lo que llamamos tropiezos en la clínica son fenómenos inevitables en el proceso de la cura, en tanto que en el mismo es inexorable la implicación subjetiva del analista aún en posición de abstinencia. Considerar los tropiezos del lado del analista permite interrogarnos sobre la puesta en juego de nuestro propio inconsciente con cada paciente, pudiendo de ese modo reinstalar la asimetría necesaria para la continuidad del proceso, recuperando la función analítica. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llego. Muchas gracias a vos, Claudia. Muy interesante realmente tu ponencia. Ahora vamos a escuchar a Carlos Eduardo Kach, que es doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro adherente de APA y miembro de IPA y FEPAL. Actualmente es profesor de posgrado en carreras de especialización en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario. Es también autor del libro Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia. El doctor Kach nos va a hablar del valor de las potencias del sujeto acerca del sentimiento de impotencia, desvalimiento. Eduardo, te escuchamos. Carlos Eduardo. Hola. Carlos Eduardo. Bueno, buenas tardes. Es un gusto participar de este simposio y también acompañado. Este escrito breve es un pequeño homenaje modesto
que me tomo el atrevimiento de hacerle a Hugo Bleichmann, de quien he sido lector de su obra y de su revista, conocida por todos, y con quien tuve la suerte de estar en Madrid 2 semanas y tomé clases con él, pero de los cursos que él daba, interesado en sus escritos, ¿no? en sus cosas. O sea que no soy ni discípulo, ni trabajé con él, pero le he tomado hace muchos años un cariño especial a su manera de pensar y de transmitir. O sea que tomo algo que ya voy a leer bueno, el valor de las potencias del sujeto acerca del sentimiento de impotencia, desvalimiento. Si bien la posición de no saber es una de las condiciones de aplicación del método a la singularidad de lo que produce cada paciente en cada sesión con su propio saber, considero que no es menos cierto que nuestro saber, que acumulamos en nuestra experiencia, en nuestro análisis, en las supervisiones y en las lecturas del saber que otros han producido, mejora e ilumina nuestra captación de la producción de los pacientes. En la clínica oscilamos permanentemente entre ambas posiciones, de acuerdo al momento singular de las sesiones y de la situación de los pacientes. Cualquier lectura de cualquier autor de cualquiera de las teorías psicoanalíticas puede abrirme la escucha, la mirada y la lectura en mi trabajo. Me sostiene aquí el paradigma de la complejidad, tanto en la concepción de lo psíquico como de nuestras posiciones en la práctica. Deseo transmitir lo que me ha aportado en el trabajo clínico el estudio de las ideas de Hugo Bleichmann acerca de su precisión de concebir la Hilflosigkeit freudiana como sentimiento de impotencia / desvalimiento. Su puntuación acerca de la impotencia no la había encontrado en muchos otros desarrollos. Vino a nombrar y esclarecer una intuición que me surgía y utilizaba en mi práctica, en especial, aunque no únicamente, cuando los pacientes atravesaban estados de angustia y depresión agudos. En mi tesis de doctorado, acerca de la neurosis infantil y la neurosis de angustia, hice una revisión de las teorías de la angustia en Freud y una puesta al día de su destino en la historia del psicoanálisis. Hasta allí entendía lo hoy ya clásicamente aceptado en la actualidad. En inhibición, síntoma y angustia, esta última indica la vivencia de una situación de peligro, de caer en la situación traumática, caracterizada como la vivencia de desvalimiento, es decir, el desvalimiento vivenciado pasivamente, ya ocurriendo, siendo entonces la angustia la vivencia del peligro, por eso señal, de caer en dicho desvalimiento que podría acontecer. Freud llega a esta precisión al pasar a concebir la angustia también como una reacción frente al peligro de una pérdida, una separación del objeto. Desvalimiento, como es sabido, remite a otras significaciones conectadas que han ampliado su importancia. Desamparo, indefensión, carente de ayuda, de socorro. Sentirse sin recursos, sin protección del otro, sin autoprotecciones, sin defensas. Hugo Bleichmann, al traducir Hilflosigkeit como sentimiento de impotencia, desvalimiento, incluye también la vivencia de impotencia. La creencia del sujeto en su impotencia, en su desvalimiento, es decir, que se trata de su propia apreciación y estimación, no de una condición objetiva. El estado interior de impotencia, la vivencia de que por sí mismo el lactante, tomado como modelo, no puede salir de la exigencia que la pulsión le impone desde su interior. Por el hecho de que no puede, de que es impotente, requiere del objeto externo, comillas, que si falta genera, segundo tiempo, el sentimiento de desvalimiento, de desamparo, de carencia de socorro, dice Hugo. Afirma que es una deuda del psicoanálisis el no haber desarrollado una clínica de la Hilflosigkeit freudiana, traducida de este modo, e indica especialmente que a partir de la década de los 20 no puede menos que llamar la atención el poco peso que tiene en la clínica. Reconoce que fue gracias a Bibring, 1953, que en su estudio acerca de la depresión, comillas, el concepto dejara de ser una mera alusión al momento inicial de la vida y pudiera ser empleado para entender toda una gama de fenómenos, dice Hugo.
Para caracterizar el estado depresivo, Bell-Eichmann retoma la idea de Freud de la insatisfacible carga de anhelo como lo específico de la reacción a la pérdida de objeto. De allí proviene el sentimiento de desesperanza en cuanto a la irrealizabilidad del deseo, que deviene la representación que la persona se hace de sí misma como de alguien sin poder, impotente para modificar el estado de cosas. Comillas, poder para realizar su deseo, para imponer un curso a los acontecimientos internos y externos, dice Hugo. Dicho sentimiento inconsciente solo emerge en la conciencia a través de múltiples miedos, no solo, sino que también se encuentra en la base de ciertas depresiones narcisistas. El sujeto, ante un poder que evalúa como que lo supera, puede sentir miedo o hacer el centro de esa experiencia en el sentimiento de inferioridad. En este caso, el yo no puedo, si es metabolizado en un código narcisista, lo transforma en si yo no puedo, yo no valgo, dice Hugo. Digamos entonces que estamos ante dos reacciones posibles que podrían combinarse y de hecho la clínica nos muestra que eso es lo que ocurre. Por un lado, la reacción al peligro, amenaza de pérdida de objeto, la angustia de caer en la situación traumática, el estado de impotencia, desvalimiento, y por otro, la reacción a la pérdida de objeto, el dolor, dando el objeto por perdido, que conduce también a un estado de impotencia, desvalimiento, con una carga de anhelo insatisfacible que llevaría a la tristeza y al estado depresivo con su núcleo, el sentimiento de que el deseo es irrealizable. Agreguemos también que estados de angustia o angustia traumática persistentes que el sujeto no puede dominar terminan por producir un estado de resignación y depresión, abandonándose el sujeto al yo no puedo. El sentimiento de impotencia ilumina de otro modo el desvalimiento, el desamparo y la indefensión, porque alude a las potencias del sujeto, sus diferentes recursos que cree, estima, aprecia, no tener ni disponer. Capacidad, facultad, aptitud, poder, fuerza, vigor, energía. Freud se refiere a la idea de impotencia para caracterizar desde el punto de vista económico la situación traumática. La situación de peligro, dice, que provoca la angustia señal, de la cual el sujeto quiere resguardarse, comillas de Freud, es la de la insatisfacción, el aumento de necesidad frente al cual es impotente, Freud en negritas, en que las magnitudes de estímulo alcanzan un nivel displacentero sin que se las domine por empleo psíquico y descarga. Sigo yo. Desvalido frente a la situación que enfrenta, dice Freud, sea que el yo vivencie en un caso un dolor que no cesa, en otro una éxtasis de necesidad que no puede hallar satisfacción, la situación económica es en ambos casos la misma. Y el desvalimiento motor encuentra su expresión en el desvalimiento psíquico, dice Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, cita conocida. El sujeto se siente sin la capacidad, facultad, aptitud, poder, fuerza, etcétera, para afrontar, en este caso, la insatisfacción de un aumento de necesidad, de tolerar dicho incremento interno que no podría ser satisfecho, y tampoco de tolerar el dolor de la insatisfacción. E incluso sin las capacidades, etcétera, de poder accionar en la realidad para lograr la satisfacción que nunca es segura. No solo descree sus potencias para obtener lo que desea, sino que también descree de las mismas para tolerar las insatisfacciones y los dolores. Creemos que la importancia clínica de esta precisión contribuye a nuestro abordaje de los estados de angustia automática o traumática y estados depresivos que se presenten en nuestros pacientes. No solo trabajar la significación de la vivencia subjetiva de sentirse desvalido, desamparado e indefenso, y las creencias matrices pasionales inconscientes, concepto de Hugo Bleichmann, que lo colocan en dicha posición, sino también contribuir a que el sujeto logre o recupere la apreciación de sus potencias, es decir, sus recursos, capacidades, fortalezas y aptitudes. Reiteramos para concluir, tanto sus potencialidades para afrontar y tolerar dichas vivencias y atravesarlas, accionando en el camino de realizar sus deseos y satisfacciones, como también para afrontar, tolerar y tramitar el dolor de las insatisfacciones. Podría ser que como analistas
hablo en mi caso, debido a estar advertidos de los sentimientos o deseos de omnipotencia del sujeto, presionado por la exigencia de un ideal o superyo tiránicos, hayamos desestimado la valoración de las potencias con que el sujeto sí puede contar. Nada más. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Y ahora vamos a escuchar a continuación a Jorge Eduardo Catelli, que nos va a hablar sobre los testimonios de una práctica, algunas coordenadas para pensar al sujeto. Catelli es full member and analyst trainer de la Asociación Psicoanalítica Internacional IPA, miembro del Freuden Legacy Committee de la International Psychoanalytical Association, miembro de FEPAL, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor adjunto a cargo de las materias Psicología Psicoanalítica y Psicoanálisis y Educación de la Universidad de Buenos Aires e investigador de la misma. Escuchamos Jorge Catelli. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer mucho, por supuesto, a toda la organización del simposio y de estar en esta mesa tan interesante con queridos y valorados colegas y con temas que, por otro lado, y gracias Mirta Nomi, que te has ocupado tan detenidamente de la organización de esta mesa de hoy. Justamente volviendo a escuchar a los colegas, pienso que hay algunas cositas de las que voy a tomar que tienen mucho que ver con estas dos temáticas. Por un lado, la de los tropiezos en relación a algo que yo voy a tomar como un primer punto, que es el acontecimiento, y por otro lado, la Hilflosigkeit, la indefensión, una característica constitutiva del sujeto, algo de lo que trae Carlos, y que voy a intentar situar algunos puntos en relación a las coordenadas del sujeto, pensando en algo que ha ocurrido. Yo creo que el acontecimiento de la pandemia como elemento trascendente y que produjo una cantidad de revelaciones, creo que estamos habituados a escuchar ya muy livianamente la palabra acontecimiento, ¿no? En términos, creo que de Badiou, como normalmente se lo cita, pero creo que hay algo que a medida que fui escribiendo en estos 8 meses o 8 meses y pico, fui pensando algunas cosas que quería compartir con ustedes, porque fueron distintas las situaciones en las que, hablando con colegas, con analistas, en que se preocupaban porque pudiera continuar el psicoanálisis sin la presencialidad de los cuerpos, o bien lo que ocurrió durante muchos años, ¿no es cierto?, en relación a las prácticas a distancia que no estaban admitidas, digamos, por muchas instituciones, la IPA inclusive. Por lo tanto, puse algunas. Yo hace muchos años que tuve, a raíz de haber trabajado en el exterior y haber empezado a atender en el extranjero, estoy hablando hace más de 25 años, en ese momento tuve oportunidad de que algún paciente me pidiera que lo atendiese por teléfono en ese momento, ¿no? Y para mí fue realmente muy, muy difícil. Yo me lo reprochaba y yo pensaba, ¿y cómo hago esto? Y intentaba derivaciones que no terminaban de resultar. Bueno, creo que en este momento tenemos que plantearnos, o al menos mi intención en ese sentido, es poder plantear algunas coordenadas que nos permitan pensar en dónde aparece el sujeto. Y digo esto porque en algún intercambio pude pensar o sentir, incluso yo mismo dudar, si podía aparecer el sujeto y de qué modo a la distancia. Voy a mostrarles algunas ideas que puse simplemente en un par de diapositivas, en relación a algo de esto que justamente nos estamos planteando con respecto, primero a nuestra práctica, ¿no? Digo, hay algo de la verdad que emerge, al menos tal como la plantea Badiou,
él dice que hay tres conceptos que se anudan allí, un concepto de verdad, de acontecimiento y de sujeto, porque no se trata en esa cuestión de una adecuación de un saber a su objeto, sino que hay algo que emerge, que llega a un punto de un exceso, de una excepción acontecimiental, dice con ese neologismo, pero hay algo que se produce y creo que hay algo de esta ruptura que me parece interesante ponerla a jugar de entrada. A la vez, digamos, la constitución del sujeto en el lazo social es para mí un punto central en este sentido, pero pensándolo, porque digo, hay algo que se despertó, digamos, en el lazo con el otro, una oposición entre la confianza y la desconfianza, entre ser el portador del virus, algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad de distintos modos, y había que desconfiar, alejarse, o por otro lado poder acercarse, cómo pensar esto. Yo en un momento me hice un planteo, y lo publiqué en alguna de las cosas que escribí, que se había realizado el panóptico de Bentham. Y dije esto porque me sorprendí un poquito con el Gran Hermano, donde quedamos atrapados en un lugar de no poder salir, de quedar en nuestras celdas, y a la vez sabiendo que era la única manera de cuidarnos. Y acá yo quiero hacer una referencia, al menos en relación a lo que ocurrió en este mismo simposio, y que a mí me ayudó a pensar, digamos. Yo ahí puse de Bentham a Recalcati, o de Agamben a Recalcati, digamos, porque a mí me había sorprendido y me había agradado las declaraciones que había traído Giorgio Agamben en relación a la lectura Foucaultiana que él había hecho del encierro, ¿no? de la situación de aislamiento, y a la vez había algo que no me terminaba de cerrar como elemento de cuidado de sí, al menos tal como yo lo había empezado a pensar al inicio de esta situación, de esta situación pandémica y de aislamiento. Entonces hay algo que me lo terminó de responder el otro día Recalcati, que fue que él encontró, y creo que en esto se apoyó en algo, y agradezco mucho a Alejandro Trapani por los intercambios que he tenido con él también al respecto, en relación a que él mostró algo que tuvo que ver con, primero, un desacuerdo con esta lectura de Agamben, y que tuvo que ver con mostrar algo de una libertad misma en el encierro, que creo que es apoyarse, digamos, en otra lectura de Foucault, que me resultó particularmente interesante, porque aparte empezó a referirse a una opacidad del sujeto, una opacidad que tenía que ver incluso con poner en cuestión esta idea repetitiva del significante del tapabocas, ¿no? Como si tuviera un único significado. Entonces, me gustaría ir avanzando para promediar esta presentación algunas ideas para pensar y problematizar, para dejar abiertas algunas ideas con respecto a algunos autores y algunos conceptos que me despertaron particular interés, porque vengo escuchándolos, vengo leyéndolos, para ubicar unas coordenadas del sujeto en este contexto. ¿Y cómo lo podemos articular? Primero en relación con nuestro psicoanálisis y de entrada con el psicoanálisis freudiano. Creo que hay algo de la constitución subjetiva que se da en la alteridad. Y Freud lo sitúa esto como lo otro del otro. Primer elemento en donde tenemos una coordenada y que emerge más allá de la presencia con los cuerpos en el consultorio, así como esta idea del campo del otro, ¿no? En donde podemos trazar una línea de Rousseau, Durkheim, podría haber puesto también, en relación al lazo social, ¿no? Como campo del otro en el cual estamos preguntándonos y a la vez viendo cómo emerge en algo que creo que a mí me gustó pensarlo tomando otro eje que sería de Freud a Foucault, del cuidado de sí al cuidado del otro, como si fuera una posible ética de la identificación o en la identificación
que después lo puedo desarrollar. Entiendo en este punto que la identificación es un trabajo psíquico imbrincado con algo de lo que se juega en estos dos autores de los que traigo otra línea de pensamiento, que es entre el sostenimiento y el rostro del otro. Rostro del otro en tanto un encuentro que implica el reconocimiento y a la vez la diferencia radical, ¿no? Esa diferencia radical que es la que nos puede hacer sentir que ese complejo que tempranamente Freud plantea en el proyecto 1895, el proyecto del semejante o el proyecto del prójimo, aparece en una doble dimensión, porque ahí aparece como el encuentro del lactante con el pecho, es uno de los ejemplos que da, pero que también aparece el repudio al radical o la satisfacción del encuentro con lo semejante. Por eso puse en ese último puntito que creía que ahí teníamos además una apuesta en este cuidado, en este desafío que nos propone este acontecimiento, en este cuidado que implica una ética de la identificación en el sentido de poder encontrar en la diferencia un modo de encuentro con el otro, un modo de precipitación y de aparición del sujeto. Muchas gracias. Paro acá y en la segunda vuelta seguimos. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge Catelli. Y bueno, voy a hacer una especie de síntesis como para organizar un poquito y comenzar la discusión. Ante todo, muchas gracias a todos por las buenísimas presentaciones que nos dejan pensando en las distintas dificultades con las que tenemos que lidiar en nuestra práctica cotidiana. Por un lado, el grupo de investigación Tropiezos en la Clínica, que dirige la licenciada Roqueta, tomó una escena de la psicopatología a la que Freud consideró un error para pensar aquello que el grupo de investigación denomina tropiezo. Por suerte, todos tenemos tropiezos que analizamos o escondemos debajo de la alfombra. Lo original es que este grupo de investigación se dedica a estudiar las derivaciones que el mismo puede provocar en la dirección de la cura. El doctor Kach nos relató el aporte que significó a su trabajo clínico el concepto de Hugo Bleichfeld de traducir la Hilflosigkeit freudiana como sentimiento de impotencia-desvalimiento. Él nos explicó que en su práctica no se trata solo de trabajar con los pacientes la significación subjetiva de sentirse desvalido, sino también, y fundamental, contribuir a que el paciente recupere la apreciación de sus potencias, recursos, capacidades y aptitudes. Por último, el licenciado Catelli nos obligó con su discurso a un aterrizaje forzoso donde de pronto ingresamos en una ficción distópica, que no fue escrita por Orwell, Ray Bradbury, Huxley, Atwood, ni siquiera figura como tal en la Biblia, porque allí había un castigo, un aviso de fin de mundo. El COVID-19 irrumpió y produjo efectos a nivel global que trastocaron, ¿qué cosa? Nuestra vida cotidiana. Y como analistas nos vimos llevados a improvisar un consultorio virtual para dar lugar a la palabra y contener, de algún modo, nuestra angustia y la de los pacientes. Como pueden ver, nuestro trabajo en pandemia es arduo. En nuestra mesa de hoy partimos con el grupo de Roqueta con el análisis de lo que significa un tropiezo. Luego, el doctor Kach nos habló de los sentimientos que se despiertan y nos convocan cuando atendemos a un paciente. Y por último, el licenciado Catelli nos habla de cómo la pandemia se trata de infiltrar como Anheimlich, objeto siniestro, en nuestros consultorios. Tengo ahora dos preguntas para los panelistas y después le voy a dar la palabra a Mariana String. ¿Qué les dejó como experiencia el trabajo en este tiempo de pandemia? ¿Podrían contarnos alguna viñeta, algo que les haya llamado la atención? ¿Piensan que estamos ante un cambio paradigmático para el psicoanálisis? Nada más. El que quiere contestar, levanta la mano. Pueden contestar también los otros.
Sí. Eugenia Salas. Bueno, yo voy a hablar también en representación del grupo porque son elaboraciones que fuimos haciendo trabajando en el grupo de investigación en el tiempo de pandemia. Y una de las cosas que nosotros planteábamos es que la pandemia lo que nos transformó es nuestra clínica en un tropiezo. Y que entonces, como pensamos los tropiezos, y un poco tomando lo que trae Carlos Kach como una situación que va a poner en juego una posición analítica que está impotente y que el tropiezo abre la posibilidad de desarrollar una potencialidad. Me parece que en ese sentido viñetas clínicas son todas, digamos, desde tener que reformular el encuadre, y también una de las cosas que veníamos trabajando en nuestro grupo es cómo en los bordes del encuadre, digamos, en los bordes del campo, la posición analítica vacila y entonces es muy propenso a que se produzcan los tropiezos. En principio, tomar un caso de Freud era para mostrar el espíritu que tiene el grupo. En este tiempo de pandemia nosotros trabajamos muchísimo porque en realidad todos los días teníamos una situación para compartir y me parece que ese grupo de pares que nosotros generamos también permitió rescatarnos como analistas. Bueno, muchas gracias, Eugenia. ¿Alguien más desea hablar? Si no, damos la palabra a Mariana String a las preguntas. Hola, buenas tardes. Si quieren, voy leyendo un poco los comentarios, las preguntas que se generaron en el Facebook. Voy leyendo un par, ¿te parece, Mirta? A ver qué... Bueno, desde ya tenemos gente saludando desde España, Mendoza, Guadalajara, Perú. Y acá hay una pregunta para el grupo Tropiezos que preguntaba Celia Chama, ¿cómo relacionan los tropiezos con el enactment? Por otro lado, Adriana Anzuola dice, me parece importante que el analista tenga presente la diferencia entre la impotencia y el desvalimiento estructural en relación a tu trabajo, Carlos. María Cecilia Petinato dice, pensaba si los niños que aún no han desarrollado mecanismos defensivos adecuados presentarían mayores dificultades para hacer frente a este tiempo de incertidumbre. Alicia Kilner pregunta, ¿por qué no aparecería el sujeto? ¿Acaso el encuentro de los cuerpos no es un encuentro mediado también? A ver si tengo alguna más o quieren a partir de ahí, después vemos si hay más preguntas. Sí, vamos a parar y voy a darle la palabra a la licenciada Cristina Rosas. Sí, Cristina. Sí, gracias. Bueno, yo creo que es una tarea difícil tratar de articular 3 ponencias, no me gustaría forzar. Me parece que cada una tiene cierta especificidad, tal vez a Precup si podamos hacer alguna articulación. La pregunta que hace Celia es una pregunta que nos han hecho en todas las presentaciones que hicimos en estos 4 años que hace que estamos trabajando, y que nosotros reconocemos que es un concepto bastante afianzado, ¿no? El de enactment. Y hemos leído a Cazorla, sobre todo, que es como un investigador en este tema, y yo diría que, tomando el título de esta presentación, que es Psicopatología de la práctica cotidiana, según la clasificación que hace Cazorla, yo diría que podría ser pensado como aquellos enactment normales, lo que Claudia leía, que nosotros ponemos como los inevitables a ocurrir en el campo analítico y en un encuentro analítico, y que no guardan diferencia con lo que Cazorla llama los enactment agudos, que producen una intensa movilización pulsional en la dupla analítica, o los crónicos, que se establecen en general con relación a un baluarte, tomando la idea de Baranger, no detectado y que puede conducir a impas en la clínica, ¿no?
Por eso nosotros tomamos esto de la práctica cotidiana como oportunidad justamente para que no haya situaciones o agudas o crónicas. Eso por ahora. Bueno, muchas gracias. Claudia Roqueta, por favor. Sí, solamente para agregar algo en relación a lo que traía Cristina, que presenta muy bien, digamos, esta cuestión que trae de Cazorla en relación al enactment, y que tiene que ver con que nosotros pensamos el tropiezo como inevitable y hasta necesario, digamos, necesario en el sentido de la necesariedad de la presentificación de un tropiezo en la práctica. Es como imposible pensar una práctica sin tropiezos, digamos, porque en tanto y en cuanto pensamos que está implicado necesariamente el analista en algún punto siempre como sujeto, digo, en función de que ofrece su inconsciente al inconsciente del paciente. Por eso siempre ponemos el acento, digamos, en la importancia del análisis y el autoanálisis del analista en relación a esto, ¿no? Digo, y en tanto las resistencias son inevitables y necesarias, digo, porque si no se presentan, no se vencen, ¿no? Esto, nada más quería agregar en relación a lo que traía Cristina. Bueno, gracias, Claudia. ¿Alguno más quiere decir algo o seguimos con Sí, en relación a Jorge? lo que estabas preguntándonos de entrada, Nomi, me parece interesante qué cambió. Me da la sensación que cambió todo y no cambió nada. Digo esto porque pasar a tener nuestra práctica clínica íntegramente a distancia es un cambio enormemente radical en un sentido y de una cantidad de cuestiones que se fueron suscitando, ¿no es cierto?, con respecto a los tropiezos con los routers, con los cambios de lugar, en dónde tener señal, si se lo oye, si con auriculares, si con teléfono, si el paciente nos llama, hablaba con un grupo de colegas y ahora voy al comentario de Alicia Kilner que agradezco enormemente porque justamente en ese grupo de colegas decían un poco al principio, ¿no? Decían, pero ¿y cómo hace? Y si el paciente nos llama, ¿qué haces? ¿Le mandás un mensajito? ¿Esperás que llame directamente? ¿Hay un timbre, un llamadito, un mensaje? Ya estoy, llama de una en el horario. Empezaron a surgir cosas que fueron un cambio que a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fue, creo que de algún modo estabilizando en la clínica de cada uno. Y a la vez, creo que también, yo no sé si es un cambio paradigmático, pero creo que va a dejar huellas, ¿no? Volviendo a tu segunda pregunta, Nomi. Creo que hay huellas, creo que hay algo que de prepo nos sacamos, de prepo quedó en evidencia algo. Por ejemplo, de cómo sigue apareciendo el sujeto. Y de prepo quedó de manifiesto cómo hay una eficacia del análisis y unas posibilidades y una potencialidad que se pone en juego. Yo estas ideas las empecé a escribir discutiendo, como suele ocurrir siempre es con un interlocutor, ¿no es cierto? Y discutiendo con colegas que me decían, no, esto no puede ser, no se puede analizar hacia la distancia. Y yo la primera respuesta que les di fue, ¿por qué te crees que el sujeto aparece cuando está adelante tuyo, adelante de vos el cuerpo? Y claro que no. De acuerdo con la pregunta, comentario de Alicia Kilner, se puede tomar desde distintos lugares, se puede tomar desde Levinas en relación a esto que yo estaba mencionando, en relación al rostro del otro, como algo que incluso eso está mediado, se puede tomar desde el mismo Lacan, desde lo simbólico, o desde Cassirer, con aquella frase tan célebre, en la medida que avanza el universo simbólico, retrocede la realidad física. Paro acá, gracias. Gracias. Licenciada Adriana Yeshua, te escuchamos. Desactiva el micrófono.
izquierda. Bueno, disculpen la demora. Quería comentar, agregando al trabajo que leyó Claudia, quizá por tener que abreviarlo, no pudimos completar con la idea que, bueno, Freud habló en Psicopatología de la vida cotidiana, más que nada de lo reprimido. Sin embargo, nosotros trabajamos también algunos de los tropiezos en donde aparece de manera actuada lo escindido, lo disociado, aquello que no tiene palabra y que a partir de una escena que se arma en el campo podemos hacer una construcción. Y esto también es una oportunidad para el análisis. Bueno, dicho esto, quería hacer un comentario con respecto a cómo dicen algunos, una paciente al comienzo de esta pandemia, después ya se notó que todos, ¿no? Te mandan, estás, podés, y ella me lo aclaró, me dice, es como tocarte el timbre. O sea, es la antesala de la sesión, me pareció interesante como viñeta. Bueno, gracias. Gracias a vos. Sí, ya lo veo. Quería contar una cosita nada más, como viñetita muy chiquitita, que un paciente me tocó el timbre y me trajo el sobre con el dinero, simplemente para verme. Fue muy gracioso. Cristina y después Carlos Eduardo. No, creo que el tema de que decía Jorge, ¿no? De lo que se fue armando con relación al encuadre, en realidad yo creo que, y esta es una impresión mía, ¿no? Me parece que a los que nos sorprendió fue a los analistas. Entonces, porque en realidad nosotros en el grupo, no sé si, no me acuerdo si en este o en algún grupo, hay un libro de Carlino, ¿no? Muy, muy interesante respecto de cómo trabajar online, por ejemplo. Y a mí me parece me parece interesante porque, digamos, lo que se puso en cuestión es el encuadre tradicional. No es que con online no trabajemos con un encuadre, porque si no, en el caso nuestro, no podríamos darnos cuenta de los tropiezos. Es decir, cada analista, en su singularidad con su paciente, armó un encuadre, esto que Jorge decía, estás, no estás, quién llama primero, quién no llama, y aparecen todas las variaciones que son posibles de ver en la medida en que hay un encuadre que, si fuimos improvisando, creo que ha sido más porque nos sorprendió a los analistas que a los analizados. Es decir, lo tuvimos que ir armando sobre la marcha, y coincido con Jorge en que creo que ha sido una experiencia enriquecedora para el psicoanálisis que, bueno, como todo habrá que seguirla pensando un poco a precup, ¿no? Pero me parece que ha derribado bastantes prejuicios respecto del encuentro analítico. Gracias, Cristina. Carlos Eduardo, Cach. Bueno, gracias. Interesantes todos los comentarios. Yo en estos años he atendido a algunos pacientes online, porque están en otro país o viajando, etc. O sea que alguna experiencia tenía, esporádica, digamos. Algunos pacientes que eran míos y que se habían ido, otros que no conocía, y los conocí, y después vinieron, los conocí personalmente. Hay una diferencia que hace André Green en los últimos años de su obra para, sobre el encuadre, justamente, y él hace un cambio interesante en decir que en considerar las psicoterapias que eran diferenciadas del psicoanálisis estándar como parte de la formación analítica y como parte del psicoanálisis. Da un salto interesante y plantea que hay una diferencia en que el dispositivo es el mismo, pero lo que hay una diferencia es en el estuche, y que hay una fracción que es constante y otra que es variable. En lo variable, por eso en la psicoterapia, donde el encuadre justamente es variable, ¿qué lo sostiene? Él dice el encuadre interno del analista.
Entonces, con el encuadre interno puede adaptarse a muchas situaciones y eso, no, según Green, no le quita nada del carácter estrictamente psicoanalítico. Digo por la clásica histórica discusión psicoanálisis, psicoterapia. Y Green, bueno, conocido por todos, da ese salto y lo fundamenta analíticamente muy bien, con mucho concepto. Y a mí, digamos, yo empecé a atender online, sin pensar demasiado, sintiendo que yo sostenía el encuadre con todas las variaciones y que vinieran como vinieran, pero me empecé a sentir cómodo muy de entrada, salvo yo atiendo bastante niños y adolescentes, salvo con algunos niños muy chiquititos, donde bueno, las cosas se hacían un poco más difícil y tuve que implementar variaciones como la presencia de la mamá, etc. Y en algunos imposible, y por eso empecé a atender a algunos pacientes presenciales. Pero lo del encuadre interno me parece que es algo que nos permite sostener en muchas escenas variables sin quedarnos rigidizados por la exterioridad o la formalidad. Eso, quería contribuir con eso. Gracias. Gracias. Claudia Roqueta. Sí, yo quería, esto último que trae Carlos, nosotros lo tomamos en el grupo varias veces, en varias oportunidades, digamos, porque parece que en verdad se trata de esto, el encuadre, digamos, ¿no? Uno encuadra la actividad analítica, pero el tema más allá del encuadre que uno le transmite en el contrato al paciente, digamos, está en función del analista, digamos, ¿no? Tomamos este concepto de Green muchas veces. Y yo quería hacerte algunas preguntas, una pregunta sobre todo, que me quedó flotando en relación a tu trabajo, Carlos. Yo no conozco en profundidad, he leído algunas cosas de Bob Leishman, pero no conozco en profundidad su obra. Pero me quedé con algo que vos traes sobre el final del trabajo, ¿no? En relación al tema del desvalimiento, en relación, vos decís, por ahí los analistas nos excedemos en pensar el tema del super yo, ¿no? Y no vemos las potencialidades del sujeto, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo se articularía esto? Porque en verdad, una de las definiciones que Freud da del super yo es monumento recordatorio de la endeblez humana, ¿no? ¿Cómo pensás que puede advenir, digamos, la potencialidad del sujeto si no es considerando, por ahí no es lo que vos estás diciendo y yo lo interpreto mal, el análisis de la relación del yo y el super yo, digamos, del sujeto y el super yo, ¿no? En relación a esta definición freudiana del super yo. Gracias, Claudia. Vamos a hacer una cosa, Carlos, vamos a hacer como en la tele. Primero lee unas preguntas más, Mariana Strin, y después contestás vos primero. Bárbaro. Sí, porque está generando mucho intercambio y mucha pregunta. Hay varias que están destinadas a Jorge Catelli, así vas tomando después las que te parezcan. Pancho Guerrini dice, acontecimiental. Muy interesante para ser pensado, ya que pregunto, ¿condensa acontecimiento con simientes? ¿Cimientos que tiemblan en el sujeto? ¿Y alude a un efecto de un Heimlich con efecto social? También dice Celia Chama, Foucault habla del cuidado de sí mismo. ¿Cómo se piensa el cuidado del otro? Feli Lam me gustaría que Jorge Catelli se explaye más sobre el concepto ética de la identificación. Otra pregunta en este momento, se ve que entraron las que, luego de la exponencia de Jorge, ¿qué coordenadas tener en cuenta en el análisis virtual con aquellos pacientes que les genera miedo a salir a la nueva normalidad? Pensando en aquellos que realmente prefieren permanecer encerrados, como si el significante quédate en casa fuera quédate en casa para siempre. Había otro para tropiezos que ahora lo busco.
Susana Glustein, ¿se pensaría de forma diferente los tropiezos en forma presencial o virtual? Juan Pineta dice, hablando del cuidado del otro y el encuadre del cuidado, la mayoría de los pacientes entendió que el pasaje de una atención presencial mediada por lo virtual tenía que ser justamente con preservar un espacio de pensar sin el temor mutuo al contagio. Bueno, vamos a parar acá un poquito, Mariana. ¿Querés contestar, Carlos, ahora? Bueno, gracias por la pregunta, Claudia. Yo dije el superyo y el ideal. El ideal y el superyo tiránico. Primer punto. Puse las dos. El ideal es motor, ¿sí? Es aspiracional. Por supuesto, el ideal puede ser atormentador porque pide una exigencia de completud. Y el superyo, bueno, como vos bien decís, pero también el superyo tiene aspectos buenos. Freud descubre los aspectos buenos del superyo en el humor. Y dice, bueno, tenemos que reconocer que hay aspectos buenos del superyo que no conocemos, que lo calma al sujeto de su endeblez, le permite recuperarse de su endeblez justamente con el humor, que hay salidas para la castración, el déficit, etc. Entonces, lo que yo planteo no es sin atravesar por la castración o la falta o la del otro, que para Lacan esa es la verdadera, la más importante, la castración del otro más que la del sujeto incluso, yo creo que están las dos, para que pueda hacer algo con ella en todo caso. Pero ¿para qué analizo un paciente yo? Para recuperarlo del hundimiento de un superyo tiránico o de esa vivencia de impotencia. ¿Qué puede hacer con lo que sí puede, habida cuenta de que no puede todo y que el otro está incompleto y que él también? Me parece que esa es la vuelta que le quiero dar. No sé si te contesté. Bueno, gracias. Jorge Catelli. Bueno, gracias por las preguntas y por el interés que se fue suscitando. A ver, había varias ideas. Me gustó lo acontecimiento como una lectura en relación a algo que conmueve los cimientos. Creo que es una linda manera de darle una significación. En verdad, lo que se plantea es como un efecto de verdad en acto. Hay algo que se conmueve de un modo tal que podría ser como los cimientos. Quiero decir algo porque me gustó lo que comentaba Carlos antes respecto de su clínica, que él se sintió rápidamente cómodo y hizo referencia al encuadre interno del analista. A mí siempre me había dado mucho trabajo, sobre todo yo trabajo con pacientes bastante graves, digamos, o con perturbaciones bastante severas, y claro, cuando yo iba sintiendo la angustia del paciente, y yo sabía que estaba a 13.000 kilómetros ese paciente, la verdad que no la pasaba nada bien, era realmente muy difícil, y yo me imponía interpretar, entender la situación, ofrecer una intervención entre la cita y el enigma, mi encuadre interno. Bueno, podría decir que todo esto en mi práctica significó una enorme preparación previa, digamos, para esto que iba a ocurrir en el 2020, ¿no? Algo que tan inesperado, ¿no? Creo que Celia preguntaba en relación con Foucault. Lo digo muy pequeño porque es un desarrollo interesante, digamos. Desde la perspectiva genealógica de Foucault, el cuidado de sí se entiende como un conjunto de prácticas mediante las cuales un individuo establece una relación consigo mismo y en esta relación se constituye como, se funda como sujeto de sus propias acciones o en sus propias acciones, ¿no es cierto? En este sentido, él pensaba que esto daba lugar también, hay una expresión muy linda que dice,
algo así como que la vida se debería tornar como una obra de arte, ¿no? Como un proceso creativo de transformación individual. Pero claro, nunca es sin el otro, y nunca el cuidado de sí es sin el cuidado del otro. ¿Cómo pasar de cuidarse del otro, yo dije en otros lugares, cómo pasar de cuidarse del otro a cuidarse con los otros, ¿sí? Es decir, se liga con esta cuestión ética en donde sujeto ético es aquel que pretende, en un sentido Foucaultiano, hacerse a sí mismo, ¿sí? Aunque es una apropiación de la propia existencia, pero digamos, no es esto sin el otro. Esta es una ética que implica la práctica de la libertad para Foucault, ¿no? Y una libertad reflexionada como condición ontológica de la ética. Pero no me quiero derivar demasiado en esto. Yo planteo a su vez, tomando estas líneas, una ética en la identificación, porque la Mitleid freudiana, el compadecerse, el compadecimiento, el Mitleid que él plantea ya en 3 ensayos, 1905, está basado en algo que dijo 10 años antes. Y es que el sujeto como tal tiene que hacer un trabajo. En la Edad Media, el que estaba del otro lado del river, del otro lado del río, era el rival. Y el que estaba enfrente pasaba a ser el prójimo, pero el prójimo en el sentido del desconocimiento radical. La lógica de la identificación es la postura básica por la cual, aún en la diferencia radical de ese real que el otro me plantea, hay un trabajo intenso con la diferencia para poder alojarla y regular algo de la voracidad ante el otro que después lo termina de explicitar en el malestar en la cultura. No sé si logro reunir todas las preguntas de Felisa Wider, de Celia y de Pancho Guerrini, pero hago ese intento. Gracias. Está bien. Así lo hacemos dinámico. Mariana, querías agregar unas preguntas primero, Sí, ¿no? Mirta, por favor. Acá Ana Rosenfeld pregunta, Recalcati cita el confinamiento como una nueva forma de libertad. ¿Cómo pensar en los que predican en el negacionismo y la infectadura en lugar del otro en la pandemia? Y también tenía una para tropiezos, que ya enseguida, ¿cómo pensar el enactment tropiezos del analista? Insuficiencia de la palabra, estrategia clínica, pregunta Ana. Bueno, ¿quién quiere contestar primero? Sí, Eugenia Salas. Te escucho. Bueno, había una pregunta anterior de Susana Glustein en relación a la diferencia, si son distintos los tropiezos en este contexto que estamos a una clínica presencial. Y un poco tomando esto, digamos, nosotros trabajamos lo que trae Carlos en relación a que el encuadre está en el analista y es, digamos, es la posición analítica que permite que se desarrolle un análisis mucho más que el espacio físico del consultorio. Pero teniendo en cuenta que nuestro trabajo es alojar las diferencias, también nos pusimos como grupo de trabajo a pensar las diferencias. Y, por ejemplo, hay cosas que uno veía en la clínica anterior, por ejemplo, los pacientes que faltaban, y nosotros trabajábamos respecto de los pacientes que no venían a sesión y las intervenciones posibles, y si los llamábamos, si no, cómo interpretábamos. Y, por ejemplo, un observable, por ejemplo, que a mí me pasó en mi clínica, es que los pacientes no faltan. Es muchísimo más raro que el paciente no venga a sesión. Entonces uno podría decir, ¿hay menos resistencia o la resistencia se planteó de otra manera? Otra de las cuestiones diferentes tiene que ver con qué conceptualizamos con tropiezos. Si yo estoy con un paciente y aparece el hijo del paciente y el hijo del paciente empieza a jugar en la dinámica de la sesión, ¿eso lo consideramos un tropiezo o es un avatar específico de este tipo de tratamiento nuevo que estamos ensayando, aprendiendo, investigando, que es el tratamiento online? Yo ahora me pregunto, ¿cómo voy a hacer cuando trabaje en el consultorio sin verle las casas a los pacientes?
Yo trabajo mucho con adolescentes y, qué sé yo, cosas como que el paciente está con la otra computadora googleando sobre cosas que hablamos. Y son cosas muy interesantes y muy ricas que bueno, que abren como a repensar justamente sobre las diferencias. Muchas gracias, Eugenia. ¿Alguien más quiere responder? ¿Sí, Claudia? Sí, yo pensaba, digamos, que si bien los dispositivos indudablemente traen diferencias, interferencias, ¿no? Interferencias que tienen que ver con lo tecnológico muchas veces, pero también pensaba que muchas veces eso que puede aparecer como producto de la tecnología, ¿no? Si nosotros lo tomamos, también puede servir para poder pensar algo de lo que se está produciendo en la sesión, ¿no? Porque si nos quedamos pegados a que es solamente producto de la tecnología, por ahí nos perdemos, digamos, algún aspecto que se empieza a vincular, digamos, con algo de lo que el paciente después puede decir. Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, puede traer interferencias, pero también esas interferencias pueden ser tomadas para el análisis, ¿no? En relación a esto a esta pregunta que traía Susana Glustein, ¿no? Sí. Que también obviamente se da en la presencialidad esto de otra manera, ¿no? Por ahí, pacientes que por ahí en vez de tocar el timbre golpean la puerta, por ejemplo. Me acuerdo cuando atendía presencial que pasaba esto con algunos pacientes y no con otros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarles, ¿no? ¿Hicieron venir algún paciente? Perdón, Marcelo Fernández, ahora vas a hablar. Que piensen, a ver qué otras cosas se encontraron, qué otras diferencias se encontraron en la clínica. Y se hicieron venir algún paciente al consultorio. Me gustaría que participen todos. Bueno, Marcelo, adelante. Bueno, gracias. Gracias. Me parece que, digamos, la cuestión del virus fue un gran tropiezo, ¿no? Quizás parafraseando un poco a Badiou como en el acontecimiento. Y retomando lo que decía un poco Eugenia, me parece que hay una cuestión que yo rescato que nos pone a pruebas como analistas en el sentido de ser como más creativos. Creo que nos permitió, y más los que trabajamos con niños, también con adultos, digamos, pero la posibilidad de trabajar con niños nos hizo hacer una cuestión potencialmente creativos, ¿no? Como decía esto, que quizás nos falten, bueno, también hemos tenido que implementar recursos que tienen que ver con nuestro encuadre interno, ¿no? Con la posibilidad de poder establecer esta transferencia contra transferencia con los pacientes. Y creo que eso es absolutamente nuevo. Y habrá que ver las consecuencias que también nos deja esto. Digamos, todavía la estamos transitando. Veremos qué es lo que va a suceder el año próximo con nuestro trabajo en el sentido de cuáles serán los efectos de esta pandemia, ¿no? En un amplio sentido, digamos, en la atención y en los pacientes. Bueno, por ahora eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más pidió la palabra? Sí, Gladys Lepec, por favor. Te escucho. Te escuchamos. Sí, pensaba en los inicios de la pandemia y en nuestros encuentros en el grupo Tropiezos. Hablábamos de la ausencia de los cuerpos de los pacientes, un poco lo que traíamos cada uno. Pero me gustaría incluir algo que lo fuimos deslizando también, que trabajar en lo virtual incluye algo más que la dimensión de la imagen, que también lo pusimos a trabajar, en donde cuando trabajamos a través de videollamada no solo está la imagen del paciente, sino nuestra propia imagen en la pantalla. Y es algo que nos pusimos como a trabajar, que bueno, abre la dimensión de tropiezos también. Y a la vez, recién mientras escuchaba, pensaba también, lo hemos compartido, el desafío no es algo nuevo, pero la llegada de pacientes, los pacientes nuevos que llegan online y que no nos conocen, y algunos ejemplos van apareciendo en lo personal me sucedió tiempo atrás, un paciente insistió en querer pasar a abonar los honorarios. Bueno, obviamente trabajamos esto de la imagen,
del paciente, la mía. Entonces, cuando bajo a recibir los honorarios, me mira y me dice, qué bajita que sos. Él mide como 1,90 m. Y curiosamente, hablando de la imagen, lo comparto, porque yo estaba con barbijo, tengo que reconocer que bajé con barbijo. Él también me mira y me dice, qué lindos ojos que tenés. Y yo trabajo con anteojos. Fue muy interesante, lo traigo por la dimensión transferencial, porque yo bajé sin los anteojos, estaba con barbijo, y él detuvo la cuestión en la mirada. Digo, en esto que se pone en juego, en la cuestión transferencial, y bueno, después abrió otras cuestiones, pero quería compartir esto a nivel de lo que produce la clínica actual online. ¿Vos estás segura que era un paciente? Bueno, Sí, esto está claro. Es un chiste. Cristina Salas, por favor, te escucho. No, me parece que lo que vamos delineando, tomando lo de lo que trajo Carlos de lo del encuadre interno y demás, es que es el valor también, no tiene demasiado que ver con lo que estamos hablando, pero sí lo tiene para mí, que es el valor de la formación. O sea, yo creo que los analistas nos agarró desprevenidos, como a todo el mundo, por ahí esta situación, este tropiezo, como dice Marcelo, del confinamiento, pero en realidad teníamos, sí, incorporado un instrumento muy valioso que es nuestra formación. O sea, creo que la formación analítica nos permitió rápidamente adecuarnos a estas nuevas condiciones de trabajo y reafirmar que aún en lo virtual, todo lo que aparece, digamos, es material de análisis. Porque yo pensaba, por ejemplo, yo a los pacientes, para que depositaran los honorarios, les di la cuenta bancaria. Y la cuenta bancaria está a nombre, es una cuenta familiar, pero está a nombre, aparece mi marido en primer lugar. Bueno, la cantidad de asociaciones y de circunstancias que apareció a raíz de eso fue un material de análisis riquísimo. Desde decirme, ¿cómo no tenés una cuenta sola a tu nombre? A decirte, tengo que decir algo, pero no quiero que me digas una palabra, me dijo una colega además, me dijo, te voy a contar algo, pero no quiero que me digas una palabra. Lo googleé a tu marido. O sea, todo una gama de circunstancias, nada más que por un CBU a nombre de la cuenta bancaria que aparece él en primer lugar. Bueno, eso nada más. Obvio. Y bueno, vas a tener que abrir una propia. Y tal vez, bueno, Gladys, ¿querías agregar algo? Gladys Lepec. Algo interesante, porque me parece que se va desplegando a partir de tu chiste, Nomi, de lo que trae también Cristina. Lo interesante es, de alguna manera, los rasgos transferenciales que se empiezan a poner en juego, porque era una pregunta también en nuestro grupo en relación a la transferencia. Creo que es interesantísimo lo que va apareciendo, lo que traía también Eugenia al entrar en las casas, etc. Bueno, Adriana, Yeshua, adelante. Bueno, quería decir que a mí me llama la atención en esta clínica que estoy viviendo varias cosas. Por ejemplo, pacientes nuevos que no le conozco, no conozco la imagen porque siempre me han llamado por teléfono. Y cómo se puede trabajar y se producen transformaciones y cambios interesantísimos y no aparece... se genera hasta, te diría, una intimidad mayor. Esta es la sensación que a mí me produce. Como a veces la imagen es como algo que aparece como una resistencia al pensamiento, ¿no? Sería como estar en el diván, quizás. Eso por un lado. Y por otro lado, me da la sensación que hay algunos pacientes en donde el tema de la muerte aparece con más fuerza y las distintas situaciones que surgen a partir de este miedo, desde el cuidado, el miedo para cuidarse hasta la denegación,
en donde aparecen situaciones maníacas de descuido a sí mismos y al otro. Y ahí ya estaría todo el tema de la compulsión también a la repetición, porque tiene que ver con la historia personal, ¿no? Gracias. Claro. Gracias a vos, Adriana. Claudia Roqueta. No, me evoqué una primera entrevista que tuve ayer, ¿no? Donde en un momento la paciente, jovencita, estaba hablando, y me dice, voy a borrar mi imagen, voy a sacar mi imagen, porque si no me distraigo observándome cómo me muevo. Y yo en ese momento pensé algo del doble, ¿no? Un rato después me cuenta que es hermana melliza, ¿no? No lo había mencionado hasta casi finalizando la sesión. Una hermana melliza que además es la mirada por la madre. Ella es la criticada y la otra es la admirada, ¿no? Entonces me pareció interesante como ejemplo para traer en relación a esto de la virtualidad, porque no sé cómo hubiera aparecido esto en la presencialidad. Probablemente hubiera aparecido de alguna manera, ¿no? Pero apareció en una primera entrevista. Me pareció como interesante, ¿no? En relación a esto que estamos hablando. Sí. ¿Podría agregar algo que dice Claudia? Sí. Creo que también un efecto, digamos, nuevo de esta situación se da cuando no es una situación, digamos, de llamada telefónica, sino que es a través de, qué sé yo, el WhatsApp o del Skype, donde nosotros también aparecemos en la imagen, donde antes estábamos sustraídos. Y me parece que ese es otro efecto nuevo que esto genera, ¿no? Donde a la imagen nosotros mismos nos estamos viendo, ¿no? Como algo, creo que esto también es novedoso en la situación actual. Y lo que también uno, o por lo menos yo observé en un principio de la pandemia, fue como que, ¿no?, se planchó todo con ese efecto y después empezaron a aparecer más derivaciones, ¿no? Como que empezó a haber un poco más de movimiento, por lo menos me pasó a mí en mi práctica. Y otra cuestión también interesante fue que todas las actividades que yo vi han crecido exponencialmente. Digamos, donde antes presencialmente había 20 personas, hoy hay 800, o digamos, estoy exagerando, pero digo, creció eso exponencialmente. Creo que es algo producto de la época, digamos, que nos toca vivir, ¿no? De esta virtualidad y la tecnología. No, es cierto, es muy cierto eso que decís, Marcelo, porque además a muchos de nosotros nos agarró desprevenidos, no teníamos de pronto auriculares o no teníamos, y no se conseguía porque estaba cerrada la importación. Entonces había también inconvenientes así materiales. Quiero agregar una cosita nada más, ¿no? Yo pensaba que si bien es una distancia física la que tenemos con los pacientes, no hay una distancia afectiva o social. Y nosotros trabajamos con la palabra y con la voz. Y en realidad, por eso se puede escuchar al paciente también por teléfono, que además es algo que veníamos haciendo ya antes, ¿no es cierto? Y nos da mucho, porque la voz nos da a veces mucho más que la imagen. La imagen a veces es engañosa e impide, como dijeron ustedes, que uno pueda escuchar de otra manera, ¿no? También me pareció muy interesante el tema de entrar en las casas de los pacientes, porque de repente uno ve zonas que ni se imagina, o a las pacientes mujeres sin arreglar, que nos hacen verdaderamente entrar en su intimidad, o algunos pacientes que se van a hablar al baño o al coche, para que no los escuchen las personas que están en la casa. Así que realmente estamos como metidos de lleno en la vida del paciente. Bueno, Mariana, Spring, ¿tenés alguna otra cosa que decir, que agregar? Les leo un poco, la verdad, mucho agradecimiento, sobre todo por aparte de los 3 trabajos presentados, el intercambio que fueron generando, estaban todos con mucho interés. Por ejemplo, Patricia Morandini Roth dice, muy buena la discusión, pues es muy bueno reflexionar sobre lo nuevo. Se va a necesitar formación sobre estos aspectos de nuevo encuadre con inclusión de lo tecnológico.
No es lo mismo. Lo presencial, cuerpos en presencia, que lo tecnológico. Por más que repetimos la saciedad del encuadre interno, no lo sabemos. Muchas gracias por la mesa. Después trajeron también comentarios agradece también que hayan resaltado la importancia de la formación del analista, en relación al comentario sobre los CBU y los datos que pueden sacar de un analista, dice hasta nuestra edad por el DNI pueden saber de cómo se van filtrando otros datos. Las interferencias y los tropiezos amplían las posibilidades terapéuticas, es muy desafiante pero rico entrar en la casa del paciente, que era lo que estuvieron nombrando. Y Elena Weintraub nos recuerda que Recalcati planteaba que los pacientes que habían aceptado sin problema la terapia online en el primer brote de la pandemia en Italia, actualmente en el segundo brote pedían ser atendidos en forma presencial, dices, para tenerlo en cuenta. Y mucho agradecimiento a todos. Bueno, muchas gracias, Mariana Spring. Una última palabrita de ustedes, de los presentadores, o Catelli. Sí. Sí, gracias. No, quería algo muy breve. También había dicho que aquellos que más posibilidades tenían, digamos, de trabajar a distancia eran aquellos que tenían más recursos simbólicos, ¿no? Yo creo que ahora, así como algunos datos que estábamos habituados en el trabajo presencial, con los registros de algunos pacientes que eran casi como diagnósticos diferenciales, ¿no? De pacientes que venían y decían, ¿corriste un libro de lugar? Y yo decía, sí, seguramente, y que ya mostraban un rasgo de estar atentos al menor movimiento. Ahora parece de otra manera. Hoy un paciente me decía, escuché un ruidito de una puerta que se abría. Bueno, y así con cada uno. Creo que hay algo en ese sentido que nos viene muy bien confiar en la formación, retomando lo que acaba de decir Cristina, pero digo, confiar en que nuestro instrumento vuelve a funcionar de esta manera en ese registro de ese sujeto. Hay un tema que lo dejo solamente planteado, porque yo me referí al sujeto y hablamos mucho del sujeto, pero no hablamos de la subjetividad. Y me parece que tenemos dos dimensiones que esta situación de pandemia y el acontecimiento que esto produce, que abre en relación a los modos de darse del sujeto. O, dicho de otro modo, a sujeto y subjetividad, que quedará para para el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias. Y una última, no quiero dejar de mencionar lo que también en uno de los comentarios dijo Ana Rosenfeld, ¿no? Con respecto a aquellos que niegan una situación de realidad, esa especie de pasión oposicionista o de pulsión de muerte, en un sentido que necesariamente me parece, al menos mencionarlo, quizás es una generalización horrible la que estoy haciendo, pero hay una tendencia que uno va viendo de acuerdo a las posiciones o más prudentes o más tendientes a la negación, o en algunos casos más graves o más complicados a la provocación desafiante a la enfermedad. Gracias. Gracias a vos. María Cristina Salas. Hace tanto que no me dicen María Cristina. No sabía que iba a ser yo. No, yo lo que quería rescatar también del grupo al cual pertenezco es que es una experiencia muy enriquecedora el trabajo grupal con la experiencia clínica. Es decir, a mí me parece que hace a la ética del analista dar cuenta frente a los pares de la práctica del consultorio, y eso en el trabajo grupal ha sido, por lo menos para mí, muy enriquecedor. Eso, como dijo Claudia en el escrito que se hizo para esta presentación, significa como un grado de confianza en el otro, ¿no? Y también de pensar con otros,
porque los tropiezos, como creo que estaba en alguna pregunta, obviamente implican una vacilación que generalmente sorprende al analista. ¿Qué me pasó que cité, por ejemplo, 2 pacientes a la misma hora? Fue uno de los casos que presentamos. O ¿qué pasó que me olvidé que le había dicho a un paciente que viniera o que se conectara a esa hora? Bueno, entonces, me parece que es importante poderlo trabajar grupalmente, porque nosotros tenemos la idea en el grupo y que estos tropiezos son inevitables. Por eso, al comienzo lo puse dentro de lo que Cazorla podría ubicar como enacmes normales, por la implicación del analista en el campo analítico. Parece como una experiencia muy interesante y que ha sido rescatada por la Secretaría Científica en el trabajo con los colectivos de trabajo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a vos, Cristina. ¿Alguien más quiere? ¿Claudia? Sí, yo quiero en realidad, bueno, como agradecer la discusión que se dio, me parece sumamente enriquecedora. Me apareció también una cuestión en relación al tema del desvalimiento que traía Carlos en relación a este momento, ¿no? Justamente donde aparece tan puesto en acto el desvalimiento, ¿no? Frente a este monstruo invisible, ¿no? Recién lo pensaba esto. Y que nos lleva, digamos, a tener que desplegar esta clínica tan particular. Y quería resaltar la importancia, digamos, del trabajo colectivo, ¿no? Me parece que de alguna manera lo que hoy se dio replica en algún punto lo que nosotros trabajamos o cómo trabajamos en el grupo de tropiezos, que verdaderamente hoy apareció el tema de la confianza y la desconfianza, ¿no? También bastante actual en función de la pandemia. Y creo que realmente, digamos, poder mostrarnos en nuestros puntos de fallecimiento, en nuestros puntos de resistencia, ¿no? Bueno, implican un acto de confianza con el otro, ¿no? Y de aprendizaje con el otro en relación a nuestra práctica. Así que bueno, yo les agradezco a todos y a mi grupo, el grupo que coordino, que es de todos, en realidad no es mío, esa posibilidad. Gracias, Claudia. Gracias, Mirta, por tu coordinación y a Mariana también por traernos las preguntas. Gracias. Gracias, Carlos, muchas gracias. Carlos Kach, ¿querés decir algo más? ¿Querés agregar algo para despedirnos? Bueno, gracias por toda la organización y la posibilidad de estar. Un comentario de lo que me llevó todo lo que están diciendo. Hemos aparecido ante los pacientes en una simetría y el esfuerzo que hemos tenido que hacer es de restablecer la disimetría, aprovechando la simetría en juego, podríamos decirlo, porque los que trabajamos con chicos sabemos de eso, con usar lo que se da en el interjuego y usarlo disimétricamente. Creo que aparecemos como formando parte del mismo contexto, vulnerables como los pacientes, castrados y sometidos a las mismas cuestiones, pero el esfuerzo es retomar la disimetría de nuestra posición. Es un desdoblamiento al que no me parece que nos ha esforzado y dejarnos tomar por eso inevitablemente, porque está más allá de lo que decidamos, ¿no? Quería aprovechar y decir esto también. Bueno, muchas gracias a todos por el intercambio. Muchas gracias a todos y bueno, nos veremos próximamente. Gracias especialmente a la Secretaría Científica y a Mariana Strin, a Guillermo Amor, que está detrás de las cámaras ayudando, y a todos los que hicieron posible este encuentro. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.